Amada Iglesia, buenos días. Bueno, damos gracias al Señor que nos permite seguirle adorando y ahora con la exposición de su palabra. Vamos así, hermanos, a disponernos en cuerpo, en alma, para adorar juntos al Señor. Yo exponiendo las Escrituras y ustedes oyéndola. Recordemos, hermanos, que la exposición y la audición de la palabra juntos son actos de adoración. Ninguno de ellos más que el otro, sino juntos. Bien, ya encomendados al Señor, vamos a continuar, hermanos, con un asunto que habíamos dejado en nuestro expositivo de la primera carta a los Corintios. Nos fue necesario hacer una especie de paréntesis, recordarán ustedes, hermanos, porque llegamos a esa parte de nuestro expositivo de Corintios y quiero que me acompañen allí para no perder de vista ese hecho. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11. En nuestro expositivo quedamos en el verso 26 del capítulo 11. A punto de entrar a los versos 27 al 31. Pero nos fue preciso y nos fue necesario, hermanos, hacer un paréntesis, ya que los versos 28 al 31 nos hablan de, en la iglesia, el Señor colocando apóstoles, luego profetas, dice el verso 28, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y por eso nos ha sido necesario clarificar, a manera de introducción, por qué en nuestra iglesia somos cesacionistas, lo cual en un sentido ya ha quedado claro. Recordemos que como cesacionistas, hermanos, creemos que los dones extraordinarios, diferencia que ya hicimos con los ordinarios, que los dones extraordinarios tuvieron un propósito temporal en la historia, por lo cual ya hoy no están vigentes. Es importante recordar eso. Así que, hermanos, el propósito temporal en la historia de los dones extraordinarios, como vimos, pueden ustedes ver ahí la presentación, cumplieron su propósito en 3 momentos de la historia. Cumplieron su propósito en la época de Moisés con su sucesor Josué, y luego estos dones extraordinarios cesaron, luego otra vez aparecieron en el tiempo de Elías con su sucesor Eliseo, y luego de ese propósito cumplido cesaron, y luego aparecieron nuevamente en el tiempo de Jesús como sucesores los apóstoles, cumplieron su propósito y cesaron. Y el propósito en todos, hermanos, recordemos, siempre fue introducir palabra autoritativa, revelación especial de Dios en el progreso del plan redentor, es decir, revelación que tenía que quedar escrita para el pueblo de Dios. Y de esos 3 momentos quedaron la ley, los profetas y el nuevo pacto que constituye nuestra Biblia. Una vez entonces la revelación ha sido dada, confirmada por los dones extraordinarios, estos han cumplido su propósito y a la iglesia ahora le queda usar diligentemente los dones ¿qué? Ordinarios. Muy bien, perfecto. Entonces, esto es supremamente importante, hermanos, ya que estos dones extraordinarios tuvieron, en verdad, hermanos, un propósito tan particular, tan maravilloso, y es confirmar la palabra hablada a través de los mensajeros de Dios. Y una vez esta palabra queda transmitida y consignada por escrito, ya los dones extraordinarios cesan. Ahora, hermanos, esa fue la primera razón que vimos, pero hoy vamos a considerar la segunda razón. Son 2 razones que he querido compartir, hermanos, por las cuales nos denominamos cesacionistas. Recordemos esta primera razón. Somos cesacionistas por lo que ustedes ven ahí.
porque creemos que los dones extraordinarios tuvieron un propósito temporal en la historia, confirmar la palabra de Dios transmitida oralmente a través de sus mensajeros escogidos. Ahora, hermanos, no perdamos de vista qué son los dones extraordinarios. Recordemos que los dones extraordinarios son aquellos dones particulares, especiales, a través de los cuales Dios dio revelación. ¿Recordamos eso? El don de profecía, por ejemplo, el don de lenguas. A través de estos dones Dios daba revelación especial, pero también están incluidos dentro de los dones extraordinarios aquellos que acompañaban al mensajero para confirmar lo que iba hablando, como dones de sanidades, dones de milagros. Ahora, hermanos, recordemos siempre que estos dones extraordinarios confirmaron palabra que iba a quedar consignada en el canon bíblico. Eso es muy importante. Y en la historia, entonces, como vimos anteriormente en la diapositiva, solo 3 periodos fueron o presenciaron los dones extraordinarios. Ahora, culminado el periodo de Jesús y los apóstoles, sabemos que en la historia de la iglesia temprana, los dones extraordinarios habían cesado. No citaré aquí las pruebas y la evidencia, vamos a mirar más bien la escritura, pero sabemos adicionalmente que en la historia temprana de la iglesia, los padres apostólicos, muchos dieron fe de esto y adicionalmente no mencionaban la permanencia de estos dones extraordinarios. Nos da a entender que habían cumplido su propósito. Pero sí podemos saber también por la historia, hermanos, que después de Jesús y los apóstoles hubo movimientos a lo largo de la historia que parece que experimentaron dones extraordinarios. En la historia, por lo menos el primer grupo que sabemos que después de Jesús y los apóstoles experimentó dones extraordinarios fueron los llamados montanistas. Pero los montanistas fueron condenados por la ortodoxia como herejes. No hay tiempo ahora para hablar de ellos. Luego también sabemos, hermanos, que en el siglo XI, la iglesia que hoy conocemos como Iglesia Católica Romana aprobó algo llamado la canonización. Quienes militaron en el catolicismo entienden estos procesos. Hay procesos de beatificación y procesos de canonización. Básicamente es ver la vida de un santo que haya muerto según el catolicismo romano, comprobar sus virtudes mientras estuvo en vida y luego de una rigurosa comprobación, entre ella que haya hecho 2 milagros, se le podía incluir en la lista de santos de la iglesia, y eso se llama la canonización. Y en un sentido, esto nos indica que la canonización, para poderse dar, implica una verificación de dones extraordinarios. Pero estamos diciendo que hasta Jesús y los apóstoles fue el último periodo en donde se dieron. Pero a lo largo de la historia han habido grupos, han habido movimientos que han hecho gala de posesión de dones extraordinarios. Sabemos, hermanos, que en el siglo XVI los llamados anabaptistas, no todos, pero una parte de los anabaptistas, y recuerden que los anabaptistas no tienen nada que ver con los bautistas reformados. Solo es una coincidencia de nombre. Pero los anabaptistas también hicieron gala de dones extraordinarios, entre comillas, algunos. Luego, más adelante, los metodistas, a partir de la experiencia del corazón ardiente de John Wesley, también algunos de los metodistas, no todos, también afirmaron poseer los dones extraordinarios. Y ya en el siglo XIX, a comienzos, 1901, tenemos el primer movimiento pentecostal, luego en 1950, el carismático, en 1980 la tercera ola carismática o el neocarismatismo, en fin, y hasta el día de hoy, varios grupos en la historia han
afirmado poseer los dones extraordinarios. Pero ya aprendimos la primera vez que eso implicaría, la presencia de dones extraordinarios implicaría que Dios estaría dando ¿qué? Nueva revelación. Siempre los dones extraordinarios han, como aprendimos, introducido en la historia revelación en el plan redentor de Dios. Eso quiere decir que si estos grupos tienen razón, entonces deben mostrarnos los escritos, la revelación nueva en el progreso del plan redentor de Dios. Pero eso no es posible, hermanos. Apocalipsis fue la última revelación de Dios para el pueblo en su progreso del plan redentor. No podemos quitarle a ello ni añadirle. Así que, hermanos, recordemos que lo que no está en discusión es si Dios puede hacer milagros. ¿Esto está en discusión? No está en discusión. ¿Dios puede hacer milagros hoy? Por supuesto que Dios puede hacer milagros hoy. Eso no está en discusión. No está en discusión su soberanía. Dios hoy puede elegir sanar a alguien. Por supuesto, hermanos, que eso no está en discusión. Dios es soberano, es poderoso. Lo que estamos discutiendo a través del cesacionismo es que una vez cesados los dones extraordinarios, se completó la revelación que Dios quería para su pueblo, y completa esta y consignada por escrito, ya no se requirieron más los dones extraordinarios. Dios puede seguir haciendo milagros, hoy los hace, Dios puede seguir sanando, pero ya no tiene milagreros o sanadores. Hace milagros y sanaciones, pero no tiene milagreros ni sanadores. Ese es el punto. Ahora, hermanos, eso implica que al presentar el cesacionismo, estamos también condenando ¿qué? El continuismo. Y como aprendimos, el continuismo tiene diferentes grados, ¿no? Hay diferentes grados. Por eso podemos encontrar en nuestras iglesias también personas que afirman, creen en la sola escritura, que creen que la Biblia es suficiente y aún así creer que Dios puede traer algo de revelación adicional, y eso es contradictorio. No importa si es un grado alto o muy pequeño, en que se le dé permiso a nueva revelación, es continuismo. Es continuismo. Cuando las amas de casa están allá cocinando, sus ollas tapadas, si destapan mucho la olla o la destapan poquito, no importa, el vapor sale. No importa si es mucho o poco. Si se le da un poquito de permiso a que haya algo de revelación de Dios en el presente, ya es continuismo y es peligroso a la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Es peligroso al lema de la Reforma de sola Escritura. Ahora, hermanos, hay otro peligro, y tal vez este peligro podría tocarnos a nosotros. Y es un tipo de continuismo que yo he denominado un continuismo práctico, no teórico. Pero probablemente podríamos estar practicando un tipo de continuismo, o, reitero, un continuismo práctico, no doctrinal, o un continuismo informal, aún entre los que decimos ser cesacionistas. Aún entre los que decimos ser cesacionistas, un continuismo práctico. ¿Cómo sería? Cuando, por ejemplo, uno como cesacionista puede creer que Dios puede dar ciertas señales para revelar su voluntad. Ciertas señales en las que de pronto Dios, ¿qué? Hable a mi vida. Aún siendo sensacionistas, en lugar de meditar en la palabra de Dios. El joven que tal vez buscando esposa dice, si esta chica sale hoy, Señor, con buzo rojo, es para mí. Señor, voy a poner ese estándar, esa prueba. Y preciso sale con el buzo rojo.
en lugar de meditar, ¿dónde? En el único lugar donde Dios reveló su voluntad. A veces entre cesacionistas tenemos un continuismo práctico. Señor, esperamos ver señales. Alguna señal, Señor, si hoy llueve, entenderé que es así. Señor, si no llueve y si hace sol, entonces voy a entender que es de otra manera. No existe tal cosa. Estos dones pasaron. O darle crédito a sueños. Es un tipo de continuismo práctico, no doctrinal. A veces cuando uno sueña ciertas cosas que lo abruman a uno y uno podría dudar, Señor, ¿me estás hablando? Soñé con ratas. ¿Qué viene para mí, Señor? Soñé con arañas, Señor, ¿qué viene para mí? Y entramos a internet, sueños de arañas. ¿Qué significa? Hermanos, es un continuismo práctico que menosprecia la suficiencia de las Escrituras. Es creer que Dios podría estar hablando a través de sueños, a través de ciertas señales, incluso, hermanos, darle crédito a ciertas circunstancias. Y qué raro, toda esta semana me ha salido mucho el 7. ¿Qué querrá Dios que haga? Todos me entendieron, ¿no? Recuerdo alguna vez, hermanos, hace años, muchos años atrás, estábamos estudiando con unas personas la materia de hermenéutica y recuerdo que llegué a esa casa, nos sentamos y empezamos la lección, pero ocurrió algo curioso mientras estudiábamos, y era que ellos tenían una gallina muy especial. Les parecía un perrito, llegaba uno y se le pegaba, una gallina muy especial. Pero ese día cantó la gallina. Hasta ahí llegó la clase de hermenéutica. Porque una de las personas con que estábamos ahí, dueño de la casa, dijo, uy, no, esperen. La gallina cantó. Hasta ahí fue toda regla hermenéutica, hasta ahí fue toda palabra, se acabó la clase, la gallina cantó, alguien va a morir. Ese es un tipo de continuismo práctico, no doctrinal, no formal. Es decir que Dios puede estar hablándonos que tal vez alguien va a morir a través del canto de una gallina, que a través de ciertos números Dios puede estar revelando algo que tenga para nosotros. Hermanos, no es consistente con la posición cesacionista. Así que cuidado con el continuismo doctrinal, pero cuidado con el continuismo práctico. También es un peligro entre nosotros. Y por eso, hermanos, también muy peligroso confundir circunstancias favorables con Dios está hablando. Cuidado con confundir circunstancias favorables con Dios está aquí hablando. Esta es la bendición de Dios, aunque vaya en contra de la palabra. No sé cuántas veces he tenido que escuchar personas decir, Dios está bendiciendo esto, a pesar de que lo que están haciendo contradice claramente un mandato de la Escritura. Solo porque todo va saliendo bien. Es un tipo de continuismo práctico. Interpretar la voz de Dios a través de cosas que están fuera de la Escritura. Déjenme darles un caso en Jeremías, antes de entrar a Pedro. Vamos a Jeremías 44. Jeremías capítulo 44. Jeremías 44.
Este es un capítulo, hermanos, en donde Jeremías tiene una misión importante y difícil entre los judíos que han quedado, que no fueron a Babilonia y que están en Egipto. Y esos judíos que fueron a Egipto se han entregado a la idolatría. Jeremías, enviado por Dios, va a llevar palabra de Dios. Y miremos lo que dice el verso 16. ¿Cómo responde el pueblo a la palabra de Jeremías, al llamado que está haciendo al arrepentimiento? Dice así: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Notaron? El pueblo está reacio, está cerrado a escuchar la palabra de Dios por medio del profeta. Vamos a ver las razones. Verso 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos que abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Noten cómo está razonando este pueblo, que alguna vez fue parte del pueblo de Dios, en el sentido de estuvieron expuestos a la revelación de Dios, saben que la idolatría es pecaminosa en extremo y aún así han decidido honrar como se honra a Dios a la reina del cielo. Pero la razón por la cual lo hacen es que les está yendo ¿cómo? Bien. Miren, adorar a esta reina nos está trayendo pan, unas finanzas sólidas. Pero miren el 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Ellos notaron en su experiencia que dejaron de adorar a la reina del cielo para someterse a Dios y les empezó a ir mal. Y empezaron a adorar a la reina del cielo y empezó a irles bien. ¿Notan ustedes lo peligroso que es escuchar la voz de Dios por las circunstancias? Mal o bien, serviremos al Señor. No nos movemos por circunstancias. No porque siempre salgan las cosas bien, es la voluntad de Dios necesariamente. Y no porque las cosas salgan mal, necesariamente es que no es la voluntad de Dios. No nos movemos por circunstancias, no oímos la voz de Dios a través de las circunstancias. Oímos la voz de Dios en el canon, meditamos en ello. Y luego interpretamos las circunstancias a la luz de lo que aquí está consignado. No hacemos lo contrario, no interpretamos la Biblia a la luz de las circunstancias. Y por eso el pueblo del Señor puede ser obediente, sea cual sean las circunstancias. Así que, hermanos, adentrémonos en este tema. ¿Por qué somos cesacionistas? Trataremos hoy la segunda parte, y la segunda parte tiene que ver con la suficiencia de la palabra escrita. Vamos ubicándonos en 2 de Pedro, allí donde hicimos la lectura. 2 de Pedro, capítulo 1. Bien, hermanos, si miran la presentación, la segunda razón que intentaré defender a la luz de la Escritura es esa que ustedes ven allá. Es decir, la segunda razón por la cual somos cesacionistas es que creemos que las sagradas Escrituras constituyen la única, hermanos. No una al lado de señales, números, colores, climas, sueños, no. La única regla suficiente, segura e infalible, no falla en su propósito, no se equivoca, para la salvación de los hombres y para la fe y la vida del pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Por favor, tómese unos segundos y medite
en esa tesis. Y quiero que miremos ahora, hermanos, el verso 19 de Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a entrar allí con detalle o con algo de detalle. Dice así Segunda de Pedro capítulo 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, en este versículo 19, preguntémonos, ¿qué es la palabra profética? Tenemos también la palabra profética. ¿Qué es aquí, hermanos, la palabra profética? Bueno, no hay que ir muy lejos para contestar esa pregunta. Versos 20 y 21 dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura. Entonces, ¿qué es palabra profética? La Escritura. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, sabemos entonces que la palabra profética a la que Pedro se refiere es la Escritura, la revelación que ha quedado consignada para el pueblo de Dios. ¿Y qué dice Pedro de la palabra profética? Que ella es ¿qué? Es más segura. Más segura. No tiene ese adverbio, más. Ahora, si es más segura, ¿qué es lo lógico que Pedro esté haciendo en su argumento lógico? En su argumento. Que está comparando la palabra profética con algo para poder decir, es más segura. Tiene que estar haciendo una comparación en el discurso para poder decir, tenemos también la palabra profética más segura con respecto a qué, hermanos, en el discurso. Esta es una pregunta que tenemos que resolver a favor del entendimiento del argumento de Pedro. Más segura con respecto a qué. ¿Qué ha dicho Pedro anteriormente? Como para que luego diga, pero la palabra profética es más segura. Bueno, Pedro va a colocar en contraste dos cosas. Uno, la palabra profética, que es la Escritura, y la experiencia de él como apóstol. La experiencia como apóstol. Entre la experiencia como apóstol y lo escrito, dice Pedro, que es más seguro. La palabra escrita. Y sabemos que como apóstoles que se recibieron revelación de Dios, ellos no mintieron. Pero aún así Pedro va a decir, entre mi experiencia como apóstol y la palabra escrita, ¿es más segura? La palabra escrita. ¿Qué experiencia tiene Pedro en mente? Miremos el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo que en algún momento de su vida como discípulo del Señor, como apóstol del Señor, él vio algo ¿con qué? Con sus ojos. ¿Qué fue lo que vio con sus ojos? El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo Pedro vio la venida del Señor Jesucristo? De manera anticipada, obviamente. Previamente, ¿en qué momento? ¿Cuándo vio la majestad? Dice el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una referencia allí al tercer cielo, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, esta voz en varias ocasiones bajó del cielo, pero ¿cuál es el evento que Pedro tiene en mente? Verso 18,
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, la transfiguración. Cuando Pedro, junto con otros dos, ven a Cristo transfigurado en una forma en que Apocalipsis capítulo 1 lo describe, con el resplandor del sol. Ahí Pedro estaba recibiendo una visión previa de la segunda venida de Cristo. En el monte se le permitió tener esa visión. Y Pedro está diciendo, yo lo vi con mis propios ojos. Vi la segunda venida. Vi el poder del Señor Jesucristo. Y quiero que miren algo más en el verso 16. Ubiquen sus ojos en la expresión fábulas artificiosas. Pedro está diciendo, hermanos, es verdad que yo contemplé el poder y la venida del Señor Jesucristo en el monte. No les he hablado de la segunda venida usando fábulas artificiosas, sino que yo lo vi en el monte. Y recuerden ustedes que en ese monte el Señor Jesús le dijo a Pedro y a los otros dos, no cuenten esto hasta que yo resucite. No iban a poder explicarlo adecuadamente si lo contaban ahí. Se perdería el significado y la grandeza de lo que estaba ocurriendo ahí. Hermanos, el asunto es que Pedro en el verso 18 está diciendo, lo vimos y lo oímos. Oímos, a él oíd. Y ahora viene el 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, el más segura que está contrastando. Pedro está diciendo, yo lo vi, no estoy mintiendo, estuve ahí, lo experimenté, vi su poder, vi su gloria venidera, pero es más seguro que ustedes lean la Biblia. Ni siquiera la experiencia del apóstol es puesta más allá de lo escrito. Pedro dice, ni siquiera mi experiencia, aunque es verdad, aunque vi el poder de Cristo allí, aunque oí la voz del cielo, ustedes tienen lo más seguro que es la palabra profética, la escritura. Hermanos, por favor, meditemos en esto. Si Pedro, con todo y ser un apóstol, con todo y la experiencia que tuvo de haber visto al Señor Jesús, dice, esto no es tan seguro como lo escrito, ¿ustedes creen, hermanos, que cualquier experiencia nuestra puede tomar el lugar de la palabra? Si ni siquiera la experiencia del apóstol es puesta sobre ni al igual, ni al mismo nivel que la escritura. Siendo un apóstol, habiendo visto, que sabemos que no nos está mintiendo, que fue un evento que aparece registrado en las escrituras. Y luego Pedro dice, es más segura la palabra profética. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo es que si ni siquiera la experiencia apostólica, que es genuina, se compara con lo escrito, es claro el mensaje para la iglesia. Iglesia, solo tienes una cosa en donde puedes escuchar a Dios con seguridad. ¿Cuál es esa? La palabra profética, la escritura. Así que, hermanos, cuidado con el continuismo práctico entre cesacionistas. Es que soñé esto, es que tal vez Dios me habló, es que Dios está hablando con el clima, es que si hoy llueve, es que si mañana hace sol, es que este número me ha salido repetidas veces. Cuidado con ese continuismo práctico. Es una afrenta contra la suficiencia de las escrituras. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que es más fácil ponerle a Dios una señal que dedicarle estudio y meditación a la escritura. Es un asunto de pereza, no es más. Por eso, más bien quisiéramos que Dios nos hablara ¿cómo? Señor, háblanos con el clima. Si mañana hace sol, sabré, Señor, que este trabajo es para mí. Señor, sabré que esta persona es para mi vida. Si pasa un bus de tal color.
Si ocurre algo, Señor, ¿por qué soñé anoche esto? ¿Qué me quieres decir? Mientras que debería estar uno juicioso, más bien escudriñando la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Así que, hermanos, Pedro mismo, como apóstol, nos ha dicho, no la experiencia apostólica. Aunque es cierta, aunque es segura, ¿qué es más seguro? Lo que va a quedar y lo que ha quedado escrito en su tiempo, me refiero. Porque todavía estaba en proceso de completarse el canon en el momento en que Pedro dijo esto. Ahora, hermanos, en el verso 19, qué buena actitud se le manda al creyente a tener frente a las Escrituras. Qué buena actitud se le manda al creyente a tener frente a la palabra escrita o profética. Estar atentos. Es como si Pedro estuviera diciendo, no se fíen de mi experiencia como apóstol, estén atentos a lo escrito. Y quiero que miren el verso 15, porque el mismo contexto nos da luz de cómo interpretar ese estar atentos. Miren el verso 15, dice así, Pedro, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro está diciendo, voy a recordarles mientras esté en vida la palabra de Dios, para que cuando yo muera, esa palabra haya quedado bien arraigada en ustedes y la recuerden. Así que en el verso 19, estar atentos puede también significar hacer memoria. Por eso, hermanos, cuando ustedes y yo estemos en una disyuntiva de nuestra vida, no sabemos qué trabajo escoger, no sabemos qué decidir, siempre tengamos memoria inmediatamente de las palabras de Dios. Traiga versículos, los que se ha memorizado, lo que ha estudiado, el sermón del domingo, tráigalo a su corazón. Dios va a obrar, Dios le va a dar la salida, vas a tomar el camino correcto si solo usas la única regla infalible que hay para la voz de Dios. Pero si te pones a buscar aquí y allí, en donde no hay revelación de Dios, probablemente vas a tomar una mala decisión o tomarás la decisión correcta sin los fundamentos y desaprovecharás el tiempo bueno que el Señor te tenía planeado, porque también es posible eso. Así que, hermanos, Pedro llama a la iglesia a estar atenta a esa palabra profética. Ahora, en el verso 19, ¿con qué compara Pedro la Escritura? Muy bien, con una antorcha. Con una luz encendida. Con una luz encendida, hermanos. Eso es la Escritura, una luz encendida en nuestro caminar. Una luz encendida en el caminar de la iglesia. Eso quiere decir, hermanos, que ni las experiencias, ni las señales, ni los supuestos sueños, ni los números, ni los colores, ni el clima, ni las estrellas, ni el horóscopo, ni supuestas sanidades y milagros que ocurren en las campañas de hoy, ni si la gallina canta, si el anillo se puso negro. Ninguna de estas cosas, hermanos, dan luz al pueblo de Dios. Ninguna de estas cosas. Solo hay una antorcha, solo hay una luz, y es la palabra profética, la Escritura. Por eso, hermanos, a veces hay que tener cuidado con la expresión Dios te está hablando a través de esta circunstancia. Es muy común decirla, ¿no? Mira esta circunstancia, Dios te está hablando. Sí y no. Sí y no. Y hay que tener cuidado. Cuando utilizamos esa expresión hay que tener cuidado. Porque si lo que queremos decirle a una persona cuando le decimos Dios te está hablando a través de lo que te está pasando,
Si lo que queremos decir es, esto es consecuencia de lo que ya el Señor te había advertido en la palabra, entonces sí. Pero hermanos, si lo que queremos decir es, Dios está hablando a través de esa circunstancia, porque se nos ocurrió que Dios está hablando, porque nos da pereza de venir a la Escritura a comprobar si sí es así, entonces no es válida esa expresión, no es válida. Así que hermanos, la Escritura es central para el pueblo de Dios, es suficiente. Ella es antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, en el verso 19, ¿cuál es el lugar, hermanos? Detéctenlo ahí, encuéntrenlo. ¿Cuál es el lugar en el que la antorcha debe ser usada? ¿En lugar qué? Oscuro, mis amados hermanos. Resulta que la palabra oscuridad aquí es muy particular en su original griego. La palabra oscuridad aquí significa algo que es oscuro por estar empañado por la tierra, algo que está empañado por la suciedad. También tiene connotaciones de inmoralidad. Es como si Pedro estuviera diciendo, esta antorcha, la Biblia, lo que está escrito, te va a ayudar en medio de todo este tierrero de inmoralidad. Es decir, en medio de este mundo. Eso es lo que significa el lugar oscuro. Trae a la mente un desierto, porque la palabra oscuro aquí significa sucio por la tierra, empañado por la tierra. Para usar un término moderno, empañado. Sucio por la tierra, es la idea de que no se puede ver bien por la suciedad, entiéndase, inmoralidad. Así que Pedro está diciendo a la iglesia, lo único que les va a ayudar a caminar paso a paso por el camino recto, por el camino derecho, en medio de este mundo de inmoralidad, es la Escritura. No hay más. Todos nuestros pecados, hermanos, pueden ir viendo el poder de Dios cuando nos dedicamos a estudiar y meditar en las Escrituras. Le compartí a mi esposa hace poco lo bien que uno se siente con leer tantos libros de grandes teólogos y grandes frases reformadas, bonitas, y escuchar conferencias. Hermanos, eso no vale nada al momento de una crisis. No te acuerdas de esos grandes teólogos ni de esos libros. Quieres venir a la Escritura porque sabes que solo Él tiene palabras fiables para ti. Vienes a la Escritura y encuentras solaz y consuelo. No te acuerdas de las frases de tal teólogo ni del otro. No te acuerdas de la conferencia de la semana pasada. Una crisis tiene esa habilidad, te quita todo lo bueno que hasta el momento tenías y te deja a solas. Y solo una antorcha ahí puede servir. Y no es tal o cual predicador, es la Biblia, la Escritura. Y si no tenemos el hábito de estudiarla y de meditarla, estamos solos en un desierto. Porque no hay más. No hay más en este lugar oscuro. Una sola antorcha. No son dos antorchas, es una. Así que hermanos, la palabra es suficiente, por eso somos cesacionistas. No necesitamos de ver grandes obras espectaculares que tuvieron su propósito para creer en el Señor y para tomar buenas decisiones que glorifiquen al Señor. Ahora, verso 19. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? ¿Por cuánto tiempo esta antorcha debe ser usada en el lugar oscuro? Dice ahí, hasta que el día esclarezca. Hermanos, esto es muy interesante porque Pedro está situando a la iglesia en un periodo particular de la historia. Una historia que tiene un anochecer y un amanecer. Y se ha dicho con verdad
que los impíos están en este momento en un precioso atardecer. En este momento están en un precioso atardecer. Oh, la están pasando bien. Todo está saliendo también para ellos. Están en un precioso atardecer, pero ¿qué viene después del atardecer? El eterno anochecer. Están en un hermoso atardecer y no saben que ya va a llegar el anochecer para siempre. Pero el cristiano está en un anochecer. Ese anochecer como de las 4 de la mañana, a punto de amanecer. Qué diferente es la vida de un cristiano y de un impío. Oh, el impío está gozándose en su atardecer hermoso. Son las 5:30 de la tarde para él. Cree que todo está bien. Va a anochecer para ellos eternamente. Pero usted y yo estamos en un lugar difícil. Hay oscuridad, estamos a tientas, tenemos que andar con mucho cuidado. Cualquier cosa podría dañarnos, nuestros hogares, nuestra iglesia. Estamos a tientas a las 4 de la mañana de la historia, pero va a amanecer para nosotros eternamente. Y solo una cosa en esta oscuridad nos servirá: esta antorcha, la sola Escritura. Ahora, Pedro dice entonces que durante todo este anochecer tenemos que usar esta antorcha hasta que el día esclarezca. ¿Y cómo sabemos que llegó el amanecer? Por el lucero de la mañana. ¿Cuál es el lucero de la mañana? No simbólicamente, no metafóricamente. El sol. Hay quienes han dicho que una estrella, no, el lucero de la mañana es el sol. Es el astro por excelencia del día. Cuando salga el sol, cuando despunten sus rayos, sabemos que salimos de la oscuridad. Y ya cuando sale el sol, que no se necesita por lógica, si toda la noche has estado con una velita, guiándote por ella, cuando sale el sol, ¿qué haces con la vela? Hasta aquí llegó. Pero mientras no salga el sol, necesitamos la antorcha. Mientras no salga el sol de justicia, que es Cristo, necesitamos esta antorcha. Y no ha salido el sol de justicia. Estamos en tiempos difíciles y oscuros de inmoralidad. Necesitamos la antorcha. El verso 19 dice: y el lucero de la mañana, hasta que el lucero de la mañana salga. ¿Dónde? ¿Ha pensado usted cómo es que la segunda venida de Cristo va a salir en su corazón? Seguro que no ha pensado en eso. Usted espera que la segunda venida de Cristo sea visible, y lo será. Pero usted siempre está mirando ¿hacia dónde? Hacia afuera. Pero usted no estaba mirando: oye, la segunda venida ocurrió en mi corazón. ¿Cómo va a ocurrir? Cuando usted se vea ¿qué? Mira, tengo un nuevo cuerpo, a la semejanza de Cristo. Salió en mi corazón la segunda venida de Cristo. Cuando usted se vea diferente, con un cuerpo que ya no está sujeto y esclavo al pecado, usted entenderá: esta es la segunda venida del Señor. Ha sido arrebatado para estar con Él y venir con Él inmediatamente a esta tierra. Ahí la segunda venida será externa y también interna, porque va a salir en los corazones. Va a brillar desde adentro. El sol va a iluminar la oscuridad interna también. Y entonces nos daremos cuenta, cuando tengamos cuerpos glorificados, de que ha ocurrido la segunda venida de Cristo, de que el sol eterno, el sol de justicia ha salido. Pero mientras eso no ocurra, hermanos, solo hay una cosa que nos va a acompañar con seguridad: la antorcha, la Escritura. Hermanos amados, estudiémosla. Por eso es que no podemos darnos el lujo de faltar un domingo a la iglesia. No podemos darnos ese lujo. Un lujo degradante. Tenemos que aprovechar la mayoría de los espacios, si no todos, en donde la Escritura está siendo expuesta, porque es la única antorcha en este lugar
oscuro. Así que, hermanos, con esto Pedro está diciendo que el canon bíblico va a ser la voz de Dios para el pueblo de Dios hasta la segunda venida de Cristo. No lo dude, lo acaba de decir. Y por eso, miren ustedes conmigo el capítulo 2 de la misma segunda carta de Pedro. Por eso, capítulo 2, verso 1 dice así: pero hubo, ¿tiempo qué? Pasado. También falsos profetas entre el pueblo, como habrá, ¿tiempo qué? Habrá, futuro, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos ¿qué? No profetas, maestros. Pedro reconoce que en el futuro de la iglesia no van a haber profetas, sino que van a haber ¿qué? Maestros, y muchos de ellos falsos. Por eso es que este versículo, hablando del futuro de la iglesia, no presenta habrá profetas entre ustedes. No, dice habrá falsos maestros, porque Pedro entiende que para el futuro de la iglesia ya el ministerio profético habrá cesado. Pero ¿cuál ministerio no cesará? El de maestro. Entonces por eso Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cambia los verbos y los personajes. Hubo falsos profetas, pero habrá falsos maestros. Así que, mis amados hermanos, los apóstoles, que eran quienes tenían los dones de señales, muertos, ellos llegaron a su fin también los dones extraordinarios. Pedro mismo llegó a su fin y así ha quedado la antorcha hasta la segunda venida de Cristo. Acompáñenme a Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes, mis amados? Apóstoles. Hermanos queridos, ¿cuántos apóstoles hubo en la historia? 12, no 14, no 16. 12, y hasta donde yo he visto en los evangelios, ninguno se llama Maldonado, ni Castellanos, ni nada de eso. Pedro, Juan, Andrés, y los que ustedes saben, no he visto esos otros nombres. Solo 12 apóstoles del Cordero. Usted va a Apocalipsis y ve otra vez los 12 apóstoles del Cordero. Es decir que solo hay 12. No hay 13 ni 14. Muertos ellos, muerto Pedro, que nos está hablando, han cesado con ellos los dones extraordinarios. Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, según a los Corintios 12 también, hermanos. Acompáñenme allí. Según a los Corintios 12. Dice el versículo 12 de según a los Corintios 12. Con todo, las señales ¿de qué? De apóstol, es decir, las señales eran particularmente de apóstol, dice Pablo, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Apóstoles, solo 12. Cuando mueren, se acaban los dones extraordinarios con ellos. Y eso, hermanos, que en Hechos había 3,000 conversos, pero se dice que solo se hacían señales y milagros por los
apóstoles, aunque habían 3,000 conversos. Ellos fueron los únicos testigos oculares de la resurrección de Cristo, comisionados directamente por Cristo para traer revelación del nuevo pacto y confirmar esa revelación con los dones extraordinarios. Y ya no están esos apóstoles entre nosotros. Por eso, hermanos, ahora ha quedado para la iglesia la voz de los apóstoles, sí, pero ¿en dónde? En la Escritura. Después de los apóstoles solo nos queda la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso, hermanos, no vamos a ir a estos pasajes, pero por eso es que Pablo, que hizo tantas sanidades y tantos milagros, al ver a Timoteo, su discípulo e hijo amado, enfermo de afectaciones estomacales, ¿qué le dice? Hay que mirar un remedio, tal vez ya no bebas más agua, sino bebe un poco, ¿de qué? De vino. Un apóstol con el don de sanidad, diciéndole eso a Timoteo. Es claro lo que está pasando aquí, hermanos. Timoteo no necesita confirmación de que la palabra que Pablo ha hablado es verdad, porque es un creyente. El creyente no necesita eso. Los impíos sí, en su momento, hasta que la Biblia quedó escrita. Por eso, hermanos, Santiago, ¿qué recomienda en su carta? Cuando alguien enferme, llame a los ancianos y oren por él. En una época de sanidades y milagros. Claro, porque los creyentes no necesitan confirmación de la palabra. Un cristiano no necesita, ¿será que esto sí lo está hablando el Señor? A ver, que descienda fuego del cielo y creeré. No, el creyente no necesita, porque eso es por eso. Es creyente, ya ha creído la palabra del Señor. No necesita eso para su vida. ¿Por qué Pablo, allá, hermanos, en Filipenses, ahora estoy dudando si Colosenses o Filipenses, ¿dónde aparece Epafrodito? Bueno, ahí ustedes pueden confirmar. Pero ¿por qué Pablo dice, gracias a Dios por nuestro hermano Epafrodito, que estuvo a punto de morir por la enfermedad que tuvo, pero el Señor tuvo misericordia de él? Un hombre que tenía el don de hacer sanidades y milagros, ¿no pudo acaso sanar a Timoteo, a Epafrodito? Ok, gracias, hermano. Filipenses, muy bien. ¿O por qué Pablo dice, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto? Pablito, el hombre de los milagros y de los dones. Porque los creyentes no necesitaban el propósito de los dones extraordinarios. Era para los impíos, para los incrédulos en su momento, hasta que la Biblia quedó ya completa, registrada. Así que, hermanos, la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, inauguró el último periodo de dones extraordinarios, y la venida del canon lo cerró. La primera venida de Cristo inauguró el último periodo de dones extraordinarios, y la venida del canon lo cerró, lo acabó. En resumen, hermanos, entonces, estas son las dos razones por las cuales somos cesacionistas. Primero, porque creemos que los dones extraordinarios tuvieron un propósito temporal en la historia, que era confirmar la palabra de Dios que se iba hablando, transmitida oralmente a través de sus mensajeros escogidos, y eso ya se cumplió. Pero lo segundo que hemos visto hoy es que creemos que somos cesacionistas, o más bien somos cesacionistas porque creemos que las Sagradas Escrituras constituyen la única, hermanos, única regla suficiente, infalible, para la salvación de los hombres y para la fe y la vida del pueblo de Dios y la gloria de Dios. Así que, hermanos, aplicaciones prácticas. No confundamos la guía del Espíritu Santo con revelación nueva de Dios. Ojo, el Espíritu Santo guía, pero no confundamos guía del Espíritu Santo con nueva revelación
de Dios. El Espíritu Santo siempre va a trabajar en la vida de los creyentes con una herramienta, y esa herramienta es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. A veces me preocupa cuando hermanos dicen: yo todavía no hago esto porque el Espíritu Santo no me ha convencido. No sé qué están pensando. Cuando uno ve claramente en la Escritura lo que tienen que hacer, pero no sé si están esperando una voz o una aparición, no va a ocurrir. Está ahí, es claro. No sé a qué se refieren ciertas personas cuando dicen: el Espíritu Santo no me ha convencido de eso, yo no lo hago. Me pregunto qué quieren decir. Cuando lo que uno escucha, que no obedecen, es algo que claramente está mandado en las Escrituras y revelado allí. Eso es por disociar la obra del Espíritu Santo con la Escritura. Hermanos amados, es un peligro. El Espíritu Santo siempre va a hablar a través de la Escritura y va a transformar su vida y la mía a través de la Escritura y va a obrar santificación a través de la Escritura. No espere que va el Espíritu Santo a traer un sueño y le va a decir: mira, tienes que obedecer, cuando ya lo ha hecho en la Escritura. Hermano amado, si usted y yo abrimos un poquito la posibilidad a que haya revelación nueva, la suficiencia de las Escrituras es una doctrina que se va a ver seriamente fracturada. Y eso tiene efectos en la vida, hermanos. Tiene efectos en la vida. Hace a un cristiano perezoso con el tiempo. Lo he visto. Hay personas que prefieren esperar señales del Señor que dedicarse al estudio y la meditación de las Escrituras. Cuando le abres un poquito la posibilidad de que Dios puede mostrar señales y revelaciones, un poquito, con el tiempo, otros males se van a ir desarrollando. Es una bola de nieve. Dejas la Escritura poco a poco, porque sabes que hay otra posibilidad de obtener la voz de Dios. Y además, lo peligroso de esto es que si abres un poquito la posibilidad que Dios te hable aparte de la Biblia, tú te conviertes en otro canon. Tú eres el canon de tu propia vida. Te quieres hablar a ti mismo. Quieres decir que soñaste, que te salió tal número, que es que está pasando tal cosa, pero lo que quieres hacer es hacer los deseos malvados de tu propio corazón. Por eso necesitamos la Biblia, que nos corrija, que nos regañe, que nos dé duro, porque si no, seríamos el propio canon de nuestra vida. Tomaríamos decisiones de lo que queremos. Hoy, hermanos, hoy, los famosos dones extraordinarios no son lo que fueron en los 3 periodos que vimos. En esos 3 periodos que vimos, los dones extraordinarios estuvieron al servicio de la palabra. Pero los dones extraordinarios de hoy están al servicio de hombres que se comen vivos al pueblo de Dios y a personas incautas e ingenuas. Hoy esos famosos dones extraordinarios están al servicio del poder de hombres. No son los mismos de estos 3 periodos. Así que, hermanos, leemos las Escrituras, las meditamos, vamos a todo lado con nuestra antorchita ahí brillando, o en el devocional de la mañana la tomamos y la dejamos ahí y nos vamos a hacer nuestra vida de estudio y trabajo sin ella y volvemos. Hermanos, si queremos ser guiados por el Señor, usemos los medios de gracia, y uno de ellos es la Escritura. Porque recordemos el monte de la transfiguración. ¿Qué dijo Dios del Hijo? A Él oíd. Cristo quiere ser oído. El Padre ordenó, es un imperativo, a Él oíd. El mandato del monte de la transfiguración es el mandato para usted y para mí en esta mañana. A Él oíd. ¿Cómo lo oímos a Él? Viniendo a las Escrituras,
congregándonos los domingos. ¿Cómo es posible, hermanos, ser tan celosos con otros eventos y no tener celo por el día del Señor y por la congregación? ¿Cómo es posible arreglarnos y prepararnos para otros eventos y no prepararnos para el momento en el que el Señor nos va a hablar? Porque el Padre dijo, a Él oíd, porque de alguna manera creemos que esos eventos tienen algún beneficio que no nos puede dar el Señor. Falso, hermanos. Es preferible dejar todos los eventos de este mundo por escuchar la voz de Dios. De lunes a sábado, un servicio como el de Marta, pero en el día del Señor, un servicio como el de María. Amados hermanos, no olvidemos ese mandato, a Él oíd, la Escritura. Y hay un día en especial en que lo oímos, en el día del Señor. Tal vez hay aquí alguno que no ha creído en Cristo Jesús. Tal vez hay aquí alguno que cree en el chance, que cree en los sueños, que cree en las visiones, pero no quiere creer en la Escritura. Irás al lago de fuego si sigues creyendo en eso. A Él oíd es la Escritura. A Él oíd no es las circunstancias, no es el clima, no son los números, no son los colores, no es el horóscopo. A Él oíd es la Biblia. Y si mueres hoy oyendo a esos dioses falsos, morirás eternamente. Tienes que arrepentirte de eso ya, hoy, pronto, no sabes cuándo morirás. Y empieza a escuchar a Cristo. Hay aquí pastores y maestros que te podemos explicar la palabra. Debes arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra que es antorcha que alumbra en lugar oscuro. También te damos gracias, Señor, porque por lo menos aquí en Bogotá, en Colombia, o por lo menos, Señor, en este lugar, todavía podemos abrir las Escrituras sin mayor problema. Rogamos por nuestros hermanos en otros lugares que no pueden hacer esto. Rogamos por los hermanos que están encarcelados, que no tienen Biblias. Y la Biblia que tienen está en su memoria. Ayúdales, fortaléceles. Y a nosotros, Señor, que podemos tener la libertad de abrirla, de estudiarla. Señor, danos mayor convicción de que tú quieres que escuchemos a tu Hijo en estas líneas. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en Él. Amén.